Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. En la lectura del testamento de mi esposa, mi yerno dijo fríamente: yo me quedo con el negocio, la casa y el coche. Que el viejo holgazán pague los impuestos. Todos se rieron de mí. Hasta que el abogado dijo: en realidad, la empresa nunca estuvo a su nombre. Estaba a nombre de... Qué bueno tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Diego y tengo 64 años. Nunca pensé que el peor día de mi vida llegaría después de haber enterrado a mi esposa. La funeraria olía a lirios y a arrepentimiento. Margarita había fallecido hacía 3 días y yo todavía no podía creer que no fuera a volver a casa. Fueron 42 años de matrimonio y ahora estaba sentado en una silla de cuero que rechinaba cada vez que me movía, rodeado de personas que no me habían dirigido la palabra en meses. El abogado, el licenciado Herrera, se aclaró la garganta y se ajustó los lentes. Era un hombre delgado, de cabello canoso y con el tipo de expresión seria que te daba ganas de confesar pecados que nunca habías cometido. Margarita lo había elegido hace años y yo nunca lo cuestioné. Nunca cuestioné mucho de lo que Margarita hacía. Estamos hoy aquí para la lectura del último testamento de Margarita Ana Mendoza, comenzó Herrera, y su voz resonó en la pequeña sala de juntas. Mi hija Ana estaba sentada frente a mí, con los ojos rojos de tanto llorar. A sus 38 años, todavía se veía como la niña que solía treparse a mi regazo cuando las tormentas la asustaban, pero esos días habían quedado muy atrás. Junto a ella estaba sentado Mauricio, mi yerno, revisando su celular como si tuviera un lugar mejor en el que estar. Llevaba puesto un traje caro que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en todo un año. Mauricio siempre me había mirado como si yo fuera algo pegado en la suela de su zapato. Incluso ahora, con Margarita apenas bajo tierra, no podía ocultar su impaciencia. No dejaba de mirar su reloj y de suspirar ruidosamente. La finada ha dejado instrucciones específicas sobre la distribución de sus bienes, continuó Herrera. Noté cómo evitaba mirar directamente a nadie. Tal vez sabía lo que se avecinaba. Me temblaban las manos. Las presioné contra mis rodillas con la esperanza de que nadie se diera cuenta. La verdad era que yo no tenía ni idea de lo que Margarita había planeado. Habíamos estado casados por décadas, pero ella siempre se había encargado de la parte de los negocios. Yo solo hacía lo que ella me decía. Mauricio se inclinó hacia adelante en su silla, repentinamente interesado. ¿Cuánto va a tardar esto? Tengo una llamada de conferencia a las 4. Ana le tocó el brazo. Mauricio, por favor, esto es importante. Él se zafó de ella. Importante, claro, pero todos sabemos cómo va esto. Margarita construyó el negocio desde cero. Ella era la de la visión, la del empuje. No como otras personas que solo se dejaron llevar. La forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos se dirigieron hacia mí, hizo que se me encogiera el estómago. Mantuve la boca cerrada. ¿Qué sentido tenía discutir? Mauricio había dejado clara su opinión sobre mí hace años. Herrera hojeó sus papeles. La señora Mendoza era propietaria de Servicios de Consultoría Mendoza, la casa familiar en la calle Fresno, 2 propiedades en renta y varios otros activos que suman aproximadamente 46 millones de pesos. Escuché a Ana soltar un suave jadeo. Hasta yo me sorprendí con esa cifra. Sabía que a Margarita le había ido bien con el negocio, pero no tenía ni idea de que valíamos tanto. Mauricio se enderezó como un perro que acaba de captar un rastro. 46 millones. Así es, dijo Herrera. Mi yerno prácticamente estaba salivando. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando lo que esto significaba para su estilo de vida, su imagen, su futuro. Siempre había estado obsesionado con el dinero y el estatus. Sospechaba que por eso se había casado con Ana. Ella era hermosa y provenía de lo que él asumía era una familia exitosa. Ahora, continuó Herrera, en cuanto a la distribución de los bienes. Mauricio lo interrumpió de nuevo. Mire, vayamos al grano. Yo me haré cargo de las operaciones del negocio.
Ana y yo nos mudaremos a la casa de la calle Fresno. De todos modos es mejor para los niños, tiene un patio más grande. Podemos rentar la casa de Diego, sumarla al portafolio de ingresos por rentas. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si yo ni siquiera estuviera sentado ahí mismo. Mauricio, susurró Ana, pero él la ignoró con un gesto de la mano. ¿Qué? Todos sabemos cómo funciona esto. Margarita era la que traía el pan a la mesa. Ella construyó todo desde cero mientras que Diego aquí. Me señaló con desdén. Bueno, digamos que algunas personas nacen para construir y otras no. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Este era el funeral de Margarita y Mauricio ya estaba repartiéndose su vida como si fuera un pastel en una kermés de la iglesia. Herrera se veía incómodo. Tal vez deberíamos proceder con la lectura del testamento. Mauricio se recargó en su silla, con esa sonrisa engreída extendiéndose por su rostro. Por supuesto, perdón. Solo estoy pensando de forma práctica. El viejo holgazán puede seguir pagando el predial de cualquier pedacito que le aventemos. Considérenlo su contribución a la familia por una vez. La cara de Ana palideció. Mauricio, detente. Pero él ya había tomado vuelo, alimentándose de su propia crueldad. Digo, seamos honestos. ¿Qué ha aportado Diego alguna vez? Margarita hizo todo el trabajo, ganó todo el dinero, construyó el negocio. Él simplemente existió, ocupando espacio. Algunos de los familiares de Margarita, personas que yo apenas conocía, soltaron una risita, realmente se rieron de mí mientras el cuerpo de mi esposa apenas se enfriaba bajo tierra. Quería defenderme, decir algo, cualquier cosa, pero ¿qué podía decir? Que durante 42 años había visto a Margarita triunfar mientras yo sentía que desaparecía un poco más cada día. Que había pasado décadas sintiéndome inútil, innecesario, exactamente como lo que Mauricio decía que era, un peso muerto. Las risas se apagaron y Mauricio me miró directamente. No te lo tomes como algo personal, Diego. Todos tenemos un papel que jugar. Margarita era la triunfadora. Tú estabas. Bueno, tú estabas ahí. Herrera volvió a aclararse la garganta, más fuerte esta vez. Si me permiten continuar con la lectura. Por favor, dijo Mauricio, acomodándose como un rey esperando escuchar sobre su nuevo reino. Me quedé mirando mis manos, entrelazadas en mi regazo. 64 años de edad y en esto se había convertido mi vida, en una burla, en una carga. El viejo holgazán que tendría que estar agradecido por las obras que decidieran arrojarle. Herrera abrió el testamento y comenzó a leer. Yo, Margarita Ana Mendoza, estando en mi sano juicio. Pero ya no estaba escuchando. Pensaba en cómo había fracasado, en cómo le había fallado a mi esposa, a mi hija y a mí mismo. Pensaba en todas las veces que Mauricio había hecho esos pequeños comentarios, en todas las reuniones familiares en las que me había sentido como un extraño en mi propia vida. Tal vez él tenía razón. Tal vez solo era un viejo holgazán que había tenido la suerte de casarse con alguien mejor que él. En cuanto a servicios de consultoría Mendoza y todos los holdings comerciales asociados. Cerré los ojos y esperé a que comenzara la humillación final, pero entonces Herrera dijo algo que me hizo levantar la vista, algo que lo cambió todo. En realidad, parece que hay una confusión aquí. Las palabras de Herrera quedaron flotando en el aire, pero mi mente ya había vagado hacia otro lugar, hacia un lugar más oscuro, de regreso a todos los momentos que me habían llevado a esta silla en esta habitación, siendo tratado como un mueble que nadie quería pero que tampoco podían botar. Recordé la primera vez que Mauricio me miró con esa expresión. Fue hace 7 años en la boda de Ana. Yo la acompañaba caminando hacia el altar, tratando de no llorar, cuando vi a la familia de Mauricio en la primera fila. Su padre era dueño de 3 agencias de autos. Su madre llevaba diamantes que captaban la luz de la iglesia como pequeñas estrellas. Me miraron como si yo fuera la servidumbre. Después de la ceremonia, el padre de Mauricio, Roberto, me había apartado. Y bueno, Diego, ¿a qué te dedicas? Ayudo a mi esposa con su negocio de consultoría, había dicho, orgulloso del éxito de Margarita. Roberto había sonreído, pero la sonrisa no le llegó a los ojos.
¿Ayudas cómo? Había tartamudeado algo sobre trabajo administrativo, sobre ser un apoyo. La verdad era más complicada que eso, pero Roberto no esperó una respuesta real. Bueno, había dicho, dándome una palmada en el hombro, qué bueno que Margarita encontró su vocación. Algunas personas simplemente son emprendedores natos. La indirecta era clara. Yo no era una de esas personas. Esa noche, después de la recepción, había encontrado a Ana llorando en el baño del hotel. Aún llevaba su vestido de novia, con el rímel escurriéndole por las mejillas. Papá, había dicho al verme, tengo miedo de haber cometido un error. La había abrazado mientras lloraba, le dije que el matrimonio siempre daba miedo, que Mauricio la amaba. Pero en el fondo, había visto cómo él miraba el éxito de los demás, lo hambriento que estaba de estatus y reconocimiento. Había visto cómo me miraba a mí. Los años que siguieron demostraron que mis instintos no se equivocaban. Mauricio trataba nuestras reuniones familiares como eventos para hacer contactos. Se pasaba todo el tiempo hablando de su trabajo, sus ascensos, sus logros. Cuando la gente preguntaba por mí, él cambiaba de tema o hacía bromas sobre la vida de jubilado, aunque yo estaba lejos de la edad de jubilación. Diego es nuestro filósofo familiar, decía con esa risa que me ponía la piel de gallina. Siempre inmerso en pensamientos profundos, ¿verdad, Diego? Lo hacía sonar como si pensar fuera un lujo para las personas que no tenían un trabajo de verdad. Sin embargo, la peor parte no era la condescendencia de Mauricio. Era ver a Ana cambiar. Mi hija, quien solía llamarme todos los domingos solo para platicar, empezó a poner excusas. Estaba ocupada con los eventos del trabajo de Mauricio, el calendario social de su familia, sus nuevos amigos que trabajaban en finanzas, leyes y otros campos que sonaban impresionantes. Lo entiendes, ¿verdad, papá?, decía cuando me cancelaba nuestros planes para comer por tercera vez en el mes. El jefe de Mauricio va a dar una cena y es muy importante para su carrera. Yo siempre le decía que lo entendía. ¿Qué más podía decir? Margarita trataba de acortar la distancia. Los invitaba a cenar, planeaba vacaciones familiares, compraba regalos caros para los nietos, pero incluso ella empezó a cambiar después de un tiempo. Se ponía a la defensiva cuando Mauricio hacía sus comentarios, como si ella también estuviera avergonzada de mí. Diego trabaja muy duro, decía, pero su voz sonaba cansada, como si estuviera harta de tener que defenderme. El punto de quiebre llegó hace 2 años en Navidad. Estábamos todos reunidos en nuestra casa y Mauricio le estaba contando a todo el mundo sobre su último ascenso. Ahora era gerente regional de ventas, ganaba más de 100.000 pesos al mes, manejaba un auto de la empresa. Es gracioso, había dicho, mirando alrededor de la habitación con esa sonrisa, cómo funciona la vida. Hay personas que simplemente tienen ese impulso, ya saben, esa hambre de éxito. Y otros. Me había mirado, sentado en mi silla de siempre junto a la ventana. Otros se conforman con solo existir. La hermana de Margarita, Leticia, se había reído. Bueno, no todos pueden ser tan movidos como tú, Mauricio. Cierto, había dicho Mauricio. Tomen a Diego, por ejemplo. ¿50 años de qué, exactamente? O sea, ¿qué pondrías en un currículum? Mantenido profesional. La sala había estallado en carcajadas. Todos excepto Ana, que se quedó mirando sus manos, y Margarita, que de repente encontró algo fascinante en su copa de vino. Me había disculpado y me fui al sótano. Me quedé sentado ahí durante 2 horas escuchando la fiesta continuar sobre mí, preguntándome en qué momento me había convertido en el chiste de la familia. Cuando todos finalmente se fueron esa noche, Margarita bajó a buscarme. Diego, había dicho suavemente, sabes que no lo dice en serio, ¿verdad? Es solo que... es inseguro. Las personas exitosas a menudo lo son. Yo había querido preguntarle si ella también se sentía avergonzada de mí, si deseaba haberse casado con alguien más parecido a Mauricio, alguien que pudiera igualar su ambición y su empuje. Pero tenía demasiado miedo de la respuesta. En lugar de eso. Solo asentí y dije, lo sé. Pero no lo sabía. Ya no sabía nada. La verdad era que había estado desapareciendo durante años. No físicamente, pero en todos los sentidos que importaban.
Me había vuelto invisible en mi propia vida, un personaje secundario en la historia de los demás. Margarita era la empresaria exitosa, Ana era la hija y madre devota, Mauricio era la estrella en ascenso, ¿y yo? Yo era el viejo holgazán que pagaba el predial y trataba de no estorbar. Sentado en la oficina de ese abogado, escuchando a Mauricio planear mi futuro como si yo fuera una propiedad a ser administrada, me di cuenta de que así iba a ser siempre. Incluso después de que Margarita se hubiera ido, incluso después de 42 años de matrimonio, yo seguía siendo solo la servidumbre, seguía siendo solo el tipo que existía en el fondo mientras las personas más importantes tomaban las verdaderas decisiones. Mauricio seguía hablando, algo sobre administración de propiedades y repercusiones fiscales. Herrera hojeaba los papeles, luciendo cada minuto más incómodo. Ana miraba por la ventana, probablemente deseando estar en cualquier otro lugar, ¿y yo? Yo recordaba cada desaire, cada comentario despectivo, cada vez que alguien me había hecho sentir que ocupaba un espacio que no merecía. Tal vez tenían razón. Tal vez realmente yo solo era una carga. Pero entonces Herrera volvió a hablar, y algo en su voz hizo que prestara atención. Me temo que ha habido un malentendido significativo aquí. La voz de Herrera cortó el ambiente de la habitación como un cuchillo en mantequilla tibia. El incómodo sonido de los papeles al hojearse se detuvo. El discurso arrogante de Mauricio murió a mitad de una frase. Incluso Ana apartó la vista de la ventana, su atención repentinamente enfocada en el rostro arrugado del abogado. Disculpe, dijo Mauricio, su tono pasando de una arrogancia casual a una irritación apenas disimulada. ¿Qué clase de malentendido? Herrera se quitó los lentes y los limpió lenta y deliberadamente. Yo ya había visto este movimiento antes en reuniones de negocios con Margarita. Era el tipo de pausa que significaba que alguien estaba a punto de dar una noticia que lo cambiaría todo. Bueno, dijo Herrera, volviéndose a poner los lentes y mirando directamente a Mauricio, usted ha estado operando bajo la suposición de que la señora Mendoza era la dueña de servicios de consultoría Mendoza. Por supuesto que era la dueña, espetó Mauricio. Ella lo construyó desde cero. Todo el mundo sabe eso. Sentí que algo se retorcía en mi estómago, no era miedo exactamente, era otra cosa, algo que no había sentido en años. Herrera abrió una gruesa carpeta y sacó un documento. De acuerdo con los registros corporativos que tengo aquí, Servicios de Consultoría Mendoza nunca fue realmente propiedad de Margarita Mendoza. El aire en la habitación pareció espesarse. El rostro de Mauricio palideció, luego enrojeció, y luego volvió a palidecer. Eso es imposible. Está leyendo algo mal. Le aseguro que estos documentos son correctos. Herrera levantó un acta constitutiva. Servicios de Consultoría Mendoza, establecida en 1981, es propiedad exclusiva de Corporativo Diego Mendoza S.A.D.C.B. Mi corazón empezó a latir más rápido. Conocía ese nombre, por supuesto. Solo que no lo había escuchado en voz alta en tanto tiempo que sonaba ajeno en esta habitación, en este contexto. Mauricio se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo. ¿Corporativo Diego Mendoza? ¿Qué diablos es el Corporativo Diego Mendoza? Herrera me miró, realmente me miró, con algo que podría haber sido respeto. Tal vez el señor Mendoza quisiera explicarlo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los ojos de Ana estaban muy abiertos por la confusión. Los de Mauricio estaban entrecerrados por la sospecha. Podía sentir el peso de sus miradas, la expectativa de que yo diría algo, explicaría algo, justificaría mi existencia de alguna manera. Pero no dije nada, no todavía. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio podía ser más poderoso que las palabras, que a veces lo mejor que podías hacer era dejar que otras personas llenaran el silencio con sus propias suposiciones, sus propios miedos. Mauricio estaba prácticamente vibrando de agitación. Diego, ¿de qué está hablando? ¿Qué es el Corporativo Diego Mendoza? Le sostuve la mirada con firmeza. Después de 7 años de mirar hacia otro lado, de aceptar sus insultos y comentarios despectivos, finalmente lo miré a los ojos. Es mi empresa. Las palabras fueron simples, tranquilas, pero aterrizaron en la habitación como una granada. ¿Tu empresa? La voz de Mauricio se quebró un poco. Tú no tienes una empresa. Tú no tienes nada.
Herrera se aclaró la garganta. En realidad, de acuerdo con estos registros, el corporativo Diego Mendoza S.A.D.C.B. es propietario no solo de Servicios de Consultoría Mendoza, sino de varias otras entidades comerciales también. Comenzó a leer de una lista. Administración de Propiedades Mendoza, que maneja las propiedades de renta que usted mencionó. Servicios Financieros Mendoza, que ofrece consultoría de inversiones para pequeñas empresas. Y Grupo Desarrollador Mendoza, que posee varias propiedades comerciales en toda la ciudad. Cada nombre golpeó a Mauricio como un puñetazo físico. Su postura segura se desmoronaba un poco más con cada revelación, pero aún no estaba listo para rendirse. Esto no tiene sentido, dijo, su voz haciéndose más aguda. Diego no sabe nada de negocios. Nunca ha tenido un trabajo de verdad en su vida. Solo es el esposo de Margarita. Ana finalmente encontró su voz. Papá, esto es verdad. Miré a mi hija, esta mujer a la que yo había criado, que había crecido pensando que su padre era un fracasado, que se había casado con un hombre que me trataba como a la servidumbre, que había dejado de llamar, dejado de visitar. Dejado de preocuparse porque estaba avergonzada de lo que ella creía que yo era. Sí, dije simplemente, es verdad. Mauricio golpeó la mesa con la mano. Esto es. No hay forma de que Diego sea dueño de nada. Mírenlo. Maneja un Honda de hace 15 años. Hace sus compras en Walmart. Ni siquiera tiene un trabajo digno. Herrera levantó levemente las cejas. Señor Mauricio, creo que tal vez ha malentendido cómo funciona la riqueza. Algunas de las personas más ricas del mundo conducen autos viejos y compran en tiendas de descuento. Pero él es tan ordinario, balbuceó Mauricio. No tiene nada de especial. Él nunca habla de trabajo, nunca menciona inversiones ni tratos ni nada importante. Eso es porque no tenía la necesidad de hacerlo, dijo Herrera en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, el susurro del aire acondicionado, el sonido lejano del tráfico afuera. Pero, sobre todo, podía escuchar los engranajes girando en la cabeza de Mauricio mientras intentaba procesar lo que esto significaba para él, para sus planes, para su futuro. Ana me miraba como si estuviera viendo a un extraño. Papá, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Antes de que pudiera responder, Mauricio volvió al modo de ataque. Esto tiene que ser algún tipo de error o fraude. Sí, es eso. De alguna forma Diego puso todo a su nombre ilegalmente. Margarita era la verdadera dueña. Ella era la del cerebro, la visión, la ética de trabajo. Herrera miró a Mauricio con el tipo de paciencia reservada habitualmente para los niños difíciles. Le puedo asegurar que todo se hizo legalmente y con el pleno conocimiento y consentimiento de la señora Mendoza. Entonces, ¿por qué todo el mundo pensaba que Margarita era la dueña del negocio? Exigió Mauricio. Esta vez fui yo quien respondió, porque eso es lo que queríamos que la gente pensara. Mi voz era calmada, firme. Por primera vez en años, me sentía como yo mismo otra vez, no como el esposo torpe, ni como la carga familiar, ni como el viejo holgazán, solo yo mismo. La cara de Mauricio se estaba tornando de un tono rojo alarmante. ¿Por qué querrían que la gente pensara eso? Me permití una pequeña sonrisa. Porque mantenía alejada a la gente como tú. Las palabras dieron en el blanco. Mauricio retrocedió un paso como si lo hubiera abofeteado. Gente como yo. Personas que solo están interesadas en lo que pueden obtener. Personas que miden el valor por las cuentas bancarias y los puestos de trabajo. Personas que creen que ser exitosos les da el derecho de tratar a los demás como basura. Mauricio abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Por primera vez desde que lo conocía, se había quedado sin palabras. Ana estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que no se molestaba en secar. Papá, no entiendo. Si tú eras el dueño de todo, ¿por qué dejaste que te tratáramos como? ¿Cómo? Como si no valiera nada, terminé por ella. Porque quería ver quiénes eran en realidad, quiénes eran todos ustedes en el fondo. La habitación quedó en silencio de nuevo.
Herrera observaba todo desarrollarse con el interés desapegado de alguien que había visto dramas familiares desarrollarse en su oficina muchas veces antes. Mauricio finalmente recuperó la voz, pero ahora era diferente, más pequeña, menos segura. Entonces, ¿qué significa esto para la herencia, para el testamento? Herrera bajó la mirada hacia sus papeles. Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Verán, la señora Mendoza no podía dejarle a su esposo un negocio que ya era suyo. Lo que realmente ha dejado son sus bienes personales, sus ahorros, sus joyas y su parte de las cuentas conjuntas. ¿Su parte? La voz de Mauricio era apenas un susurro. Aproximadamente 970,000 pesos, dijo Herrera con total naturalidad. Vi cómo los sueños de riqueza instantánea de Mauricio se desmoronaban en tiempo real. Su rostro pasó por una serie de expresiones, conmoción, incredulidad, rabia y, finalmente, algo que se parecía al pánico, pero yo aún no había terminado, ni cerca. Herrera, dije, mi voz con una autoridad que me sorprendió hasta a mí, creo que es hora de que hablemos sobre la verdadera razón por la que todos estamos hoy aquí. Herrera asintió y tomó otra carpeta, esta era más gruesa que la primera. Al abrirla, capté la mirada de Mauricio. Durante 7 años este hombre me había tratado como si fuera invisible, como si yo no fuera más que un inconveniente en su vida perfecta. Ahora me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. La verdad, dije, recargándome en la silla, es que Margarita y yo hemos estado jugando a largo plazo. Ana se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿A qué te refieres, papá? Miré a mi hija, esta hermosa mujer que había crecido pensando que su padre era un fracaso. Me rompía el corazón, pero había sido necesario. Ana, ¿recuerdas cuando estabas en la universidad y nos contaste sobre ese muchacho que te pretendía, el de la familia adinerada? Ella asintió, confundida por el cambio de tema. Dijiste que solo parecía interesado después de que se enteró del negocio de tu madre. Fuiste lo suficientemente lista para ver a través de él en ese entonces, pero por alguna razón no viste a través de Mauricio. La cara de Mauricio se puso roja. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije con calma, que Margarita y yo decidimos hace mucho tiempo poner a prueba a las personas que entraban a la vida de nuestra familia. Queríamos saber si amaban a Ana por lo que era, o por lo que creían que ella podía darles. Herrera se aclaró la garganta. Tal vez debería explicar la estructura empresarial. Asentí. Por favor, hágalo. Herrera sacó varios documentos. El corporativo Diego Mendoza se estableció en 1979, 2 años antes que Servicios de Consultoría Mendoza. A lo largo de los últimos 43 años, ha crecido para abarcar una red de empresas e inversiones valoradas en aproximadamente 313 millones de pesos. Vi cómo la cifra golpeó a Mauricio como si fuera un puñetazo físico. Realmente se tambaleó. 313 millones, susurró Ana. Más o menos, dije. La cifra exacta depende del mercado. Mauricio se hundió en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Pero tú vives en esa casita. Manejas ese auto viejo. Compras tu ropa en la plaza comercial. Porque eso es todo lo que necesito, dije simplemente. El dinero no tiene que cambiar cómo vives, Mauricio. Simplemente te da opciones. Herrera continuó leyendo sus documentos. Las empresas bajo el grupo del corporativo Diego Mendoza emplean a más de 200 personas en toda la ciudad. Servicios de Consultoría Mendoza, que todo el mundo creía era propiedad de Margarita, en realidad era solo una pequeña parte de una operación mucho más grande. Pero Margarita dirigía el negocio de consultoría, dijo Ana, todavía tratando de asimilarlo todo. Lo hacía, estuve de acuerdo. Era brillante en eso. Ella tenía la personalidad para las relaciones con los clientes, la visión para el crecimiento. Yo era más apto para el trabajo tras bambalinas, las inversiones, las adquisiciones de propiedades, la planificación a largo plazo. Entonces, ¿por qué el secreto?, preguntó Mauricio, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo miré durante un largo momento. Porque hace 20 años aprendimos que el dinero atrae a la gente equivocada. El primer socio comercial de Margarita intentó robarle.
Su propio hermano le pedía préstamo tras préstamo hasta que tuvimos que cortarle el flujo. Los amigos empezaron a tratarnos diferente cuando se enteraron de lo bien que nos iba. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que había ayudado a construir a través de mis inversiones. Así que tomamos una decisión. Dejaríamos que Margarita fuera el rostro público del éxito mientras yo permanecía invisible. De esa manera podíamos ver la verdadera naturaleza de las personas. ¿Y qué fue lo que viste en mí?, preguntó Mauricio, aunque sonaba como si ya conociera la respuesta. Me volví para enfrentarlo. Vi a alguien que estaba más interesado en el estatus que en la felicidad de mi hija. Alguien que trataba a las personas de manera diferente basándose en lo que creía que podían hacer por él. Eso no es verdad, protestó Mauricio, pero a su voz le faltaba convicción. ¿No lo es?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis intereses, mis pensamientos, mis sentimientos? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona en lugar de como una vergüenza? Mauricio abrió la boca para responder, y luego la volvió a cerrar. Ambos sabíamos la respuesta. Ana estaba llorando aún más fuerte ahora. Papá, lo siento mucho. Te tratamos terriblemente. No, dije con suavidad. Me trataste exactamente como Mauricio te enseñó a tratarme. Eras joven cuando te casaste con él. Aprendiste a verme a través de sus ojos. Herrera volvió a hojear sus papeles. Tal vez deberíamos discutir las implicaciones de estas revelaciones. Regresé a mi asiento. Sí, hagamos eso. Mauricio estaba agarrando los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Con el negocio? Con todo. Eso depende, le dije. ¿De qué? De si eres capaz de cambiar. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de los sollozos ahogados de Ana. Me estiré y le tomé la mano. Ella me miró con los ojos rojos e hinchados. Nunca quise que pensaras que yo era un fracasado, le dije en voz baja. Pero necesitaba saber que el hombre con el que te casaste te amaría incluso si tu familia no tuviera nada. Necesitaba saber que te trataría bien sin importar el dinero o el estatus. Y, susurró. Miré a Mauricio, que estaba con la vista clavada en el suelo como si éste fuera a abrirse y a tragarlo. Y descubrí que tu esposo es el tipo de hombre que llama al padre de su esposa, viejo holgazán, en el funeral de su madre. Mauricio levantó la cabeza de golpe. Yo solo estaba. Solo me estabas mostrando exactamente quién eres, terminé. La pregunta ahora es si así es como quieres seguir siendo. Herrera se aclaró la garganta. Hay algunas cuestiones prácticas que discutir. Las operaciones comerciales continuarán como de costumbre, pero habrá que hacer algunos cambios en la estructura gerencial. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Mauricio, y pude escuchar el pánico trepando por su voz. Sonreí por primera vez desde que Margarita había muerto. No era exactamente una sonrisa de felicidad, pero sí algo parecido a la satisfacción. Bueno, esa es la parte interesante, Mauricio. Verás, has estado trabajando para mí durante los últimos 5 años. Su rostro se quedó completamente blanco. ¿Qué? ¿Pérez y Asociados, tu empresa? En realidad es una filial de Grupo Desarrollador Mendoza. He sido tu jefe supremo todo este tiempo. Mauricio parecía que iba a vomitar. Eso es imposible. Herrera sacó otro documento. Me temo que es bastante posible. La adquisición se completó hace 5 años a través de una serie de empresas controladoras. El señor Mendoza ha estado observando su desempeño laboral y el trato hacia otros empleados durante ese tiempo. Me incliné hacia adelante mirando a Mauricio directamente a los ojos. Y he visto cómo tratas a los conserjes, a las secretarias, a las personas que crees que están por debajo de ti. De la misma manera en que me has estado tratando a mí. La carrera de Mauricio, su futuro, todo su sentido de autoestima se estaba desmoronando ante sus ojos. Y por primera vez en 7 años, yo no era el que estaba siendo humillado. Pero aún no había terminado. Todavía quedaba una carta por jugar. Mauricio estaba hiperventilando.
Podía ver su pecho subir y bajar rápidamente mientras todo el peso de su situación caía sobre él. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado por pasarse las manos repetidamente por él, y el sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado. Esto no puede estar pasando, murmuró, más para sí mismo que para alguien en la habitación. Esto no puede ser real. Pero era real, más real que cualquier cosa que hubiera pasado en esta familia durante. Específicamente el trato condescendiente hacia el personal de apoyo y empleados subalternos. Recordé recibir esos reportes. Cada uno se había sentido como un cuchillo retorciéndose en mi pecho, no porque estuviera sorprendido, sino porque confirmaban todo lo que ya sabía sobre el hombre con el que mi hija se había casado. Hubo un incidente en marzo pasado, continuó Herrera, donde Mauricio reprendió públicamente a una señora de limpieza por chocar accidentalmente con él en el elevador. La llamó. Herrera hizo una pausa, echando un vistazo al documento, con varios términos poco profesionales que no repetiré en compañía mixta. Ana soltó un grito ahogado. Mauricio, no lo hiciste. Mauricio levantó la cabeza bruscamente. ¿No fue? Tuve un mal día. Ella debió tener más cuidado. Tenía 73 años, dije en voz baja. Su nombre es Rosa Martínez. Ha estado trabajando para la empresa por 12 años. Tiene 6 nietos y envía la mitad de su sueldo a su hija que está luchando contra el cáncer en Oaxaca. Mauricio me miró fijamente. ¿Cómo? ¿Por qué sabes eso? Porque es asunto mío saber sobre las personas que trabajan para mí. Todas y cada una de ellas. Desde el director general hasta el conserje más nuevo. Me recargué en la silla. Rosa pidió permiso para ir a visitar a su hija el mes pasado. ¿Sabes lo que le dijo tu supervisor? El rostro de Mauricio estaba pálido. No lo sé. Le dijo que la empresa no otorgaba permisos de caridad por historias tristes de la familia. Esas fueron sus palabras exactas. Sentí que la ira familiar me subía por el pecho. El supervisor que aprendió esa actitud de ti, Mauricio. El supervisor que creyó que impresionaría a su jefe siendo igual de cruel que tú. No soy cruel, susurró Mauricio, pero no había convicción en su voz. Herrera pasó a otra página. También está el asunto de los reportes de gastos de Mauricio. Varias instancias de cargar gastos personales a cuentas de la empresa. Cenas que fueron reclamadas como reuniones de negocios pero que en realidad eran celebraciones personales. Habitaciones de hotel reservadas para vacaciones familiares y listadas como gastos de conferencia. Esto era nuevo para mí. Sabía sobre el trato de Mauricio a los empleados, pero las irregularidades financieras fueron una sorpresa. No una agradable. ¿Eso es verdad?, pregunté, con la voz peligrosamente baja. Mauricio abrió y cerró la boca varias veces antes de lograr hablar. Era solo. Todo el mundo lo hace. Son cosas pequeñas. No le hace daño a nadie. Le hace daño a la empresa, dije. Le hace daño a cada empleado honesto que sigue las reglas, y daña la confianza que hace posibles las relaciones de negocios. Ana miraba a su marido como si nunca lo hubiera visto antes. Mauricio, ¿cómo pudiste robarle a la empresa de mi papá? No estaba robando, estalló Mauricio, su compostura rompiéndose por completo finalmente. Solo estaba ajustando las cosas, compensando todas las veces que me han pagado de menos, que no me han valorado. ¿Tienes idea de lo que es trabajar para personas que no valoran tus aportaciones? Casi me río de la ironía. No, Mauricio. Dime qué se siente. Estaba caminando de un lado a otro ahora, con las manos temblorosas. Esto es una locura. No puedes simplemente. No puedes arruinar mi vida solo porque no te agrado. No estoy arruinando tu vida, le dije con calma. Te estoy mostrando las consecuencias de las decisiones que has tomado. Herrera se aclaró la garganta. Hay varias opciones a seguir. El señor Mendoza podría terminar el empleo de Mauricio de inmediato por despido justificado, lo que anularía su liquidación y potencialmente lo expondría a acciones legales por las irregularidades en las cuentas de gastos. Mauricio se puso completamente pálido. ¿Acciones legales? Alternativamente, continuó Herrera,
el señor Mendoza podría ofrecer un acuerdo diferente. Me puse de pie y caminé hacia la ventana de nuevo. La ciudad se veía diferente desde aquí arriba, más pequeña de alguna forma. Todos esos años de hacerme sentir pequeño, y yo había estado mirando desde arriba al mundo que me había menospreciado. He estado pensando en esto durante mucho tiempo, dije sin darme la vuelta, en lo que haría cuando llegara este día, porque sabía que eventualmente llegaría. ¿A qué te refieres?, preguntó Ana en voz baja. Me giré para enfrentarlos. La muerte de tu madre no fue repentina, Ana. Sabíamos que se acercaba desde hacía meses. El cáncer nos dio tiempo para planear, para hacer los arreglos, para tener las conversaciones difíciles. El rostro de Ana se descompuso. ¿Por qué no me dijiste que estaba enferma? Porque queríamos ver cómo manejaría la crisis nuestra familia. ¿Se unirían? ¿Se apoyarían el uno al otro? ¿O mostrarían sus verdaderos colores? Miré a Mauricio, quien estaba hundido en su silla como un globo desinflado. Hoy, en el funeral de tu madre, me mostraste exactamente quién eres. Viste una oportunidad para lucrar con el duelo, y la tomaste sin dudarlo. Mauricio me miró y, por primera vez, vi algo más que arrogancia en sus ojos. Miedo, tal vez, o arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti, le dije. Te voy a dar a elegir. Herrera sacó un último documento. Este es un acuerdo de separación. Si Mauricio lo firma, renunciará a su puesto en Pérez y Asociados con una liquidación modesta. También aceptará reembolsar a la empresa cualquier gasto inapropiado, y firmará un acuerdo de confidencialidad con respecto a los intereses comerciales de la familia. A Mauricio le temblaban las manos mientras extendía el brazo hacia el documento. Y si no lo firmo, entonces te despido de forma justificada y presento cargos penales por fraude corporativo, dije con simpleza. Nunca volverás a trabajar en esta industria y es probable que enfrentes tiempo en la cárcel. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Mauricio. Leyó el documento, y su rostro palidecía más con cada página. Esta liquidación, dijo finalmente, apenas son 3 meses de sueldo. Es más generosa de lo que mereces, le respondí. Ana estaba llorando de nuevo, lágrimas silenciosas que no intentaba ocultar. Papá, por favor, es mi marido. Es el padre de tus nietos. Miré a mi hija, a esta mujer que amaba más que a la vida misma, que había elegido a un hombre que trataba a su padre como basura. Ana, no estoy haciendo esto para lastimarte. Lo estoy haciendo para protegerte. ¿Protegerme de qué? De un hombre que nunca te respetará de la forma en que mereces ser respetada. De un hombre que mide el amor por los márgenes de ganancia y el estatus social. Mauricio se levantó de pronto, la desesperación haciendo que su voz se quebrara. Puedo cambiar, Diego, te lo juro, puedo ser mejor. Te trataré con respeto. Seré el yerno que quieres que sea. Estudié su rostro, buscando cualquier señal de remordimiento genuino. Lo que vi en su lugar fue la misma calculadora que siempre había estado ahí. El mismo interés propio disfrazado de sinceridad. Mauricio, le dije con tristeza, has tenido 7 años para mostrarme quién eres. Me has mostrado a un hombre que patea a la gente cuando está en el suelo, que le roba a su empleador, que llama al padre de su esposa, viejo holgazán, en el funeral de su madre. Estaba alterado, suplicó. La gente dice cosas que no siente cuando está de luto. No, dije con firmeza. La gente muestra quién es en realidad cuando está bajo presión, y tú me has mostrado todo lo que necesito saber. Herrera colocó una pluma sobre la mesa, junto al acuerdo de separación. La decisión es tuya, Mauricio. Mauricio se quedó mirando la pluma como si fuera una serpiente enroscada a punto de atacar. Todo su futuro, su carrera, su reputación, su matrimonio, todo pendía de un hilo. Y por primera vez en 7 años, yo tenía todas las cartas. La mano de Mauricio flotó sobre la pluma por lo que pareció una eternidad. En ese momento, pude ver todo su proceso de pensamiento desarrollándose en su rostro. El cálculo, la búsqueda desesperada de otra opción, la lenta comprensión de que se había acorralado a sí mismo con su propia arrogancia. Finalmente, con la mano temblorosa, tomó la pluma y firmó con su nombre. El silencio que siguió fue profundo, no incómodo,
no tenso, simplemente completo. Como si el mundo hubiera contenido la respiración y finalmente pudiera exhalar. Herrera reunió los documentos con eficiencia práctica. Presentaré esto ante las partes correspondientes. Mauricio, tienes 30 días para vaciar tu oficina y devolver cualquier propiedad de la empresa. Mauricio asintió aturdido. Parecía un hombre que acababa de ver cómo su vida colapsaba en cámara lenta, cosa que, supongo, había hecho. Ana miraba fijamente los papeles firmados, con las lágrimas aún escurriéndole por las mejillas. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Estaban tan frías a pesar de la calidez de la habitación. Ahora tú tienes una decisión que tomar. Ella me miró con esos ojos azules que me recordaban tanto a su madre. ¿Qué clase de decisión? Si quieres ser parte de una familia que valora el carácter por encima de la comodidad, la integridad por encima de los ingresos. Miré a Mauricio, quien estaba desplomado en su silla como un muñeco roto, o si quieres seguir por el camino en el que has estado. No entiendo, dijo, aunque creo que sí entendía. Tu madre te dejó 970,000 pesos en su testamento. Es suficiente para empezar de nuevo si quieres, suficiente para construir algo real, algo honesto. Mauricio levantó la cabeza bruscamente. Ana, no puedes estar considerando esto. Te está manipulando. Todo esto es solo un juego enfermizo que ha estado jugando. Lo miré con algo que podría haber sido lástima. Incluso ahora, incluso después de todo, todavía no lo entendía. No era un juego, Mauricio. Era una prueba, y reprobaste. Ana se quedó callada durante mucho tiempo, pensando. Yo no intenté influir en su decisión. Ya había manipulado bastante para toda una vida. Esta elección tenía que ser solamente suya. Finalmente, habló. Papá, ¿por qué simplemente no me dijiste la verdad hace años? ¿Por qué dejarme pensar que eras alguien ordinario? Sonreí con tristeza. Porque quería que me amaras por lo que soy, no por lo que tengo. Quería saber que tu marido me trataría con respeto, incluso si pensaba que yo no era nadie especial. Y no lo hizo, dijo ella en voz baja. No, no lo hizo. Se quedó en silencio de nuevo, procesando todo lo que había descubierto. Su marido era un ladrón y un bravucón. Su padre era rico en secreto y había estado protegiendo a la familia durante décadas. Su madre había muerto sabiendo que su hija se había casado con el hombre equivocado. Me siento tan estúpida, susurró. No eres estúpida, dije con firmeza. Eres joven. Confiaste en la persona equivocada. Todos cometemos errores. Mauricio se levantó de pronto, con la cara enrojecida por la ira. Todo esto es tu culpa, me gritó. Me tendiste una trampa. Me hiciste quedar mal a propósito. Mantuve la calma y mi voz firme. No te obligué a hacer nada, Mauricio. Cada comentario cruel, cada mirada despectiva, cada momento de falta de respeto, todo eso fuiste tú. Pero me estabas poniendo a prueba. Estabas esperando a que fracasara. Tenía la esperanza de que tuvieras éxito, le dije con sinceridad. Estaba rezando porque mi hija hubiera encontrado a un buen hombre que la amara y tratara a su familia con amabilidad. En cambio, encontré a un hombre que cree que la crueldad es un signo de fortaleza. Herrera se puso de pie y recogió su portafolio. Creo que mi trabajo aquí ha terminado. Diego, le enviaré el papeleo final a finales de semana. Cuando el abogado se fue, los tres nos quedamos sentados en silencio. Mauricio se miraba las manos, probablemente calculando cómo le explicaría esto a sus amigos, a su familia, a sus contactos profesionales. Ana me miraba, todavía tratando de reconciliar al padre que creía conocer con el hombre sentado a su lado. ¿Y yo? Yo pensaba en Margarita, en las conversaciones que habíamos tenido en esos últimos meses, en el plan que habíamos trazado juntos. Ella lo sabía, ¿verdad?, preguntó Ana de repente. Mamá sabía lo que estabas planeando. Asentí. Ella me ayudó a planearlo, el momento oportuno, la revelación, todo. Quería asegurarse de que estuvieras bien después de que ella se fuera. Destruyendo mi matrimonio.
Mostrándote la verdad sobre tu matrimonio, la corregí suavemente. El matrimonio ya estaba destruido, cariño. Solo que no podías verlo. Mauricio finalmente volvió a encontrar su voz, pero ahora era diferente, más pequeña, derrotada. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo se supone que voy a mantener a mi familia? Lo miré durante un largo momento. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todo el dolor que había causado, no sentí ninguna satisfacción en su caída, solo tristeza por lo que podría haber sido. Eres un hombre inteligente, Mauricio. Tienes habilidades, experiencia, contactos. Encontrarás otro trabajo. No en esta ciudad, dijo con amargura. No cuando se corra la voz. Entonces tal vez sea hora de empezar de nuevo en otro lado. En un lugar donde puedas ser el hombre que debiste haber sido desde el principio. Se rió, pero no había humor en su risa. ¿Crees que simplemente puedo cambiar? Así nada más, convertirme en una persona diferente. Creo que puedes si tú quieres, dije, pero tienes que quererlo de verdad. No porque te atraparon, no porque estés enfrentando las consecuencias, sino porque finalmente entiendes que tratar a las personas con crueldad está mal. Mauricio se quedó callado por mucho tiempo. Luego miró a Ana, y vi algo en su expresión que no había visto antes, verdadero remordimiento. Lo siento, le dijo a ella. Siento mucho en el hombre en el que me convertí. Siento mucho la forma en que traté a tu padre. Siento mucho hacerte elegir. Ana estaba llorando de nuevo, pero ahora más suave. Sé que lo sientes. ¿Vendrías conmigo si dejo la ciudad, para empezar de nuevo? ¿Me darías otra oportunidad? Ella lo miró a él, luego me miró a mí, y luego de nuevo a él. El peso de la decisión estaba escrito en su rostro. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Mauricio asintió y se puso de pie. Estaré en la casa cuando estés lista para hablar. Después de que él se fue, Ana y yo nos quedamos sentados juntos en la oficina del abogado, escuchando los sonidos de la ciudad filtrándose por las ventanas, el tráfico, la construcción, la vida que continuaba a pesar del terremoto que acababa de sacudir a nuestra familia. Papá, dijo ella eventualmente, ¿qué quieres que haga? Tomé su mano y se la apreté suavemente. Quiero que seas feliz, real y verdaderamente feliz. No el tipo de felicidad que depende del dinero, del estatus o de la aprobación de los demás. El tipo que viene de vivir con integridad y de ser amada por lo que eres. Se apoyó en mi hombro de la forma en que lo hacía cuando era niña. Te extrañé, susurró. Extrañé a mi papá. He estado aquí todo el tiempo, le dije, acariciándole el cabello. Nunca me fui a ningún lado. Nos quedamos así por un rato, padre e hija, encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro a través de los años de distancia y malentendidos. Más tarde, cuando salíamos juntos del edificio, sentí algo que no había experimentado en décadas. ¿Paz? No la clase que viene de ganar o de vengarse, sino la clase más profunda que viene de que por fin te vean por quien realmente eres. Había pasado 7 años siendo invisible, siendo menospreciado, siendo tratado como si no importara. Pero ahora mi hija sabía la verdad. Sabía que su padre no era un fracasado, no era un holgazán, no era un inútil. Sabía que él la había amado lo suficiente como para soportar años de humillación solo para protegerla. Y ese conocimiento, esa conexión entre nosotros, valía más que los 313 millones de pesos en mis cuentas. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, Ana se volvió hacia mí por última vez. Papá, me enseñarías sobre el negocio, sobre todo lo que mamá sabía. Sonreí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Me encantaría. 3 meses después, estaba sentado en mi verdadera oficina, no en la pequeña habitación de huéspedes que todos pensaban que era mi único espacio de trabajo, sino en la oficina de la esquina del piso 20 del edificio que me había pertenecido durante 15 años. Ana estaba frente a mí, revisando los reportes trimestrales con el tipo de enfoque e inteligencia que me recordaba a su madre. Mauricio había aceptado un trabajo en Monterrey. Él y Ana estaban asistiendo a sesiones de terapia por videollamada, trabajando en su relación de manera lenta y cuidadosa. Yo no sabía si lo lograrían, pero esperaba que sí. No porque lo perdonara, el perdón tomaría tiempo, sino porque quería que mi hija fuera feliz.
Sonó el intercomunicador. Señor Mendoza, Rosa Martínez está aquí para su cita de las 3. Hágala pasar, le dije. Rosa entró vacilante, la misma mujer a la que Mauricio había humillado meses atrás, pero ahora se veía diferente, más fuerte, más segura de sí misma. Señor Mendoza, dijo con un acento marcado, quería agradecerle personalmente. El fondo de becas que yo había establecido a nombre de Margarita había pagado el tratamiento contra el cáncer de la hija de Rosa. Su nieta iba a empezar la universidad en el otoño, con todos los gastos pagados. La propia Rosa había sido promovida a jefa de mantenimiento de instalaciones, con un aumento de sueldo que le cambiaría la vida a su familia para siempre. No tiene por qué darme las gracias, Rosa. Usted se ha ganado todo lo que ha recibido. Después de que ella se fue, me quedé solo en mi oficina mirando la ciudad que había ayudado a construir desde las sombras. La foto de Margarita estaba en mi escritorio y casi podía oírla reír por la ironía de todo el asunto. Durante 40 años, yo había sido el hombre detrás del telón, la fuerza invisible que hacía que todo funcionara. Me había sentido satisfecho con ese papel, feliz de dejar que los demás se llevaran el crédito mientras el trabajo se hiciera y las personas que amaba estuvieran protegidas. Pero ahora, por fin, podía dar un paso hacia la luz. No porque necesitara reconocimiento o elogios, sino porque esconderse ya no era necesario. La prueba había terminado. La verdad había salido a la luz, y yo era libre.